Eh, Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase de lógicas alternativas. Estamos en la unidad de cálculo de tautologías, que es una técnica, o mejor dicho, hay dos técnicas para determinar si es que una oración dada o una fórmula es o no una tautología. Con otras palabras, ¿qué es una tautología? Es una verdad lógica que solo depende de los términos que forman parte del vocabulario lógico. Una de esas técnicas es las tablas verticales y el otro método que me interesa es el de reducción al absurdo. Bien, el primero podemos decir es prácticamente mecánico, no hace falta pensar para sacar la respuesta. En cambio, el método de reducción al absurdo, a la vez que exige de nosotros una habilidad superior de extraer información a partir de estas tablas, tiene la ventaja de ser más corto, una abreviación. Consiste en que en lugar de realizar todas las filas de una tabla vertical, solamente consideramos la posibilidad, como hipótesis, la posibilidad de que haya algún cero en la tabla vertical, en la columna bajo el funtor principal. El método de reducción al absurdo consiste en suponer que la fórmula es totalmente falsa y examinar si es que esa hipótesis es consistente o no, o conduce a un absurdo. Entonces, hay esas dos posibilidades. Nosotros de antemano podemos tener tal vez nosotros una idea previa o prejuicio en el buen sentido de la palabra. No quisiera utilizar la palabra una corazonada, ¿sí? Eh, tenemos tal vez podemos plantear una conjetura de si la fórmula será o no verdadera. Podemos tener una respuesta de antemano, pero para estar seguros tenemos que calcular, ¿sí? Y para eso, o tablas verticales o método abreviado de reducción al absurdo. Entonces, para llegar a una respuesta, tenemos que plantear la suposición de que la fórmula es totalmente falsa y ver si es que esa suposición es lógica o no. Si es que es lógica, entonces no vamos a llegar en ningún caso a un absurdo, o la otra alternativa es de que todas las posibilidades de sacar consecuencias a partir de esa hipótesis inicial conducen a absurdos y por lo tanto ahí sí tenemos garantía de que es imposible que la fórmula sea cero y por lo tanto finalmente concluimos que la fórmula es tautología. Vamos a continuar haciendo ejercicios. Empecé, si no estoy mal, me quedé en el ejercicio 3, que ya acabé. ¿Me confirman, por favor? Ah, o es solamente, no, 3. He hecho 3 ejercicios, sí. Claro. A ver, perdón. No, solamente 2. 3 de tablas verticales y 2 de reducción al absurdo. Entonces, voy a continuar con esa numeración. Nos tocaría el número 3. Ustedes notan que no he puesto la tabla de la disyunción ni la de la conyunción, puesto que esas tablas se construyen a partir de dos principios simplicísimos, que es el de que la conyunción solo toma el valor menor de los dos conyuntos y lo contrario para la disyunción. Una disyunción adopta o recibe el valor mayor
de los dos conjuntos, perdón, disyuntos, de los dos disyuntos. Bien, entonces, de acuerdo con ese principio, nos ahorramos de escribir la tabla en el pizarrón. Les he sugerido que tengan ustedes esas tablitas en una tarjeta, en una cartulina, para poder ayudarnos para sacar la información que está contenida en esas matrices. Bien, ahora, para empezar, quisiera mostrarles una diferencia entre las dos negaciones, la débil y la fuerte. Entonces, en primer lugar, veamos el silogismo disyuntivo, pero para la negación débil. Bien. Entonces, primero permítanme leer esta fórmula. Estamos usando la notación a lo charge y tenemos disyunción, conjunción, negación débil y condicional. ¿Cuál es el funtor principal? Hay una regla que me dice que el funtor principal, si es que ninguno tiene punto reforzante, es el que se encuentra más a la derecha, el último. Tanto, este es el funtor principal. Tiene como miembro izquierdo todo lo que está a su izquierda, ¿sí? Este es el antecedente. ¿Cuál es el principal de la disyunción o la conjunción? Aplicamos el mismo principio. El funtor principal es la del miembro izquierdo, ¿sí? El antecedente es la conjunción. Bien, ¿cuál es el miembro izquierdo? La disyunción. Miembro derecho, la negación débil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. Ajá. Sí. Verá, ahorita el funtor principal es el condicional, pero yo tengo una duda. En vez del condicional, si estuviera una negación fuerte o débil, y al lado estaría una conjunción, ¿cuál de los dos es el funtor principal? Porque esos eran los ejercicios del deber, entonces me perdí, no sabía cuál es. A ver, más o menos, Emilia, usted Sí, dice algo así. sí. Emilia, el funtor principal no puede ser la negación, porque la negación no tiene alcance izquierdo, ¿sí? Es decir, la negación es un funtor monádico, lo cual quiere decir que esta negación se aplica a la fórmula que está a su derecha, pero jamás si tengo varios funtores, el principal jamás puede ser un funtor monádico, puesto que un funtor monádico no tiene alcance izquierdo, ¿sí? Entonces, si es que este fuera el funtor principal, eso quiere decir que la fórmula es simplemente absolutamente falso Q, ¿sí? Entonces, le cortamos todo lo que esté a su izquierda. Entonces, la única respuesta posible es que en el caso de que tengamos conjunción y negación, aquí, bueno, un funtor monádico cualquiera, el funtor principal es el diádico, porque este sí, la conjunción tiene alcance izquierdo y alcance derecho, ¿sí? Conjunto derecho es la negación total. Miembro izquierdo es todo esto que está aquí, pero miembro izquierdo de la conjunción.
funtores monádicos no tienen miembro izquierdo. ¿Sí? ¿Está comprendido, Emilia? Sí, profe, gracias. Le agradezco a usted por su consulta. Puede que esté ayudando a sus compañeros a resolver una duda. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar con respecto a la notación y ver alcance izquierdo y derecho de cada funtor? ¿No? Bueno. Bien, esta es la fórmula. Entonces, aquí tengo el antecedente del condicional. Si es verdad que o P o Q, y es verdad que no P, entonces Q. ¿Sí? Recuerden ustedes, en lógica clásica, vimos la regla del silogismo disyuntivo. Dada una disyunción y la negación de uno de los disyuntos, de ahí que puedo concluir el otro disyunto. ¿Sí? En este caso, lo que es falso es el primer disyunto y concluyo de ahí el disyunto derecho. Pero podría ser al revés. ¿Sí? Tengo una disyunción y tengo la falsedad del disyunto derecho, concluyo ¿qué cosa? El disyunto izquierdo. Pero, por favor, fíjense que aquí está negación débil. El ejercicio cuarto será una fórmula semejante, cuya única diferencia con la 3 sea que aquí ponemos negación total. ¿Sí? Bien, entonces, calculemos si es que es tautología o no, por el método de reducción al absurdo en A3. ¿Sí? Bien, ahora, primer paso, supongamos que la fórmula no es tautología. ¿Cómo indicamos eso? Poniendo un 0 bajo el funtor principal. ¿Sí? Esta es mi hipótesis y vamos a ver si es que, es decir, esta hipótesis significa que estoy suponiendo que la fórmula 3 no es una tautología. Vamos a ver si es que se sostiene, si es que es lógica o no. O primera posibilidad, si es que es lógica, quiere decir que no es tautología. O segundo paso, perdón, segunda posibilidad, esa hipótesis bajo todas las condiciones de esa que sean compatibles con esa suposición son absurdas y por lo tanto, por lógica, tengo que rechazar esa hipótesis. ¿Sí? Y finalmente llego a la respuesta de que no es 0, sino tautología. Bueno, conforme avanzamos nosotros en la comprensión de esta técnica de reducción al absurdo, cada vez se va consolidando el conocimiento de los pasos del procedimiento hasta que llega un momento en que está dominado y podemos avanzar a la siguiente unidad. ¿Sí? Ya es la última de prueba de teoremas. Bueno, entonces, por favor, estimados estudiantes, les pido que se concentren, pongan atención. Sigan mi explicación y si hay algo que no comprendan, por favor, con toda confianza, me interrumpen y trato de, con otras palabras, aclarar cualquier duda que surja o incomprensión. Ustedes saben, mi función es enseñar y quiero que todos sean capaces de seguir cada paso que doy. En realidad, cada paso es un mini argumento y
Todo eso de acuerdo a las reglas, ¿sí? Nos basamos en las tablas que están aquí y que espero que con la práctica ya puedan prescindir de esas tablas y hacerlo todo mentalmente. Bien. ¿Comprendido? Ahora avancemos. Antes de continuar, les recuerdo que cuál es la designación de valores en esta lógica A3. ¿Sí? Recuerden, el 1 y el medio son designados. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta porque nos ahorra trabajo. Agrupar estos dos valores, 1 y medio, bajo la D, que abrevia a valor designado, lo cual quiere decir que, hablando no rigurosamente, un valor verdadero. Eso no es el vocabulario que se suele utilizar, ¿sí? Pero para que, por razones pedagógicas, para que sea de fácil comprensión. Y los valores también medio y cero son antidesignados, ¿sí? Lo cual se expresa anteponiendo el signo menos delante del valor, y a ellos los vamos a agrupar bajo la letra A de antidesignado. Eso significa que hay un valor que es a la vez designado y antidesignado, ¿sí? El valor medio es 50% verdadero y 50% falso. Por lo tanto, es un valor contradictorio. Y eso significa que la lógica A3 no solamente es multivalente, es decir, hay más de dos valores de verdad, sino también paraconsistente, que permite la contradicción. Si una oración es valor medio, es verdadera y falsa a la vez, ¿sí? Bien, entonces la utilización de la D y la A me permite simplificar este proceso. En vez de considerar en dos líneas, una para el valor 1, otro para el valor medio, en una misma línea, poniendo la D, ya estoy abarcando esos dos valores. Y lo mismo con respecto a los valores antidesignados. En vez de examinar y gastar una línea para el medio, otra línea para el cero, en la misma línea, bajo la A, estoy agrupando dos subcasos diferentes. Entonces, el trabajo se me reduce con tal que utilice estas dos letras, A y D. ¿Sí? Bien, entonces, está ya indicado aquí en el pizarrón el primer paso. Suponemos que la fórmula total es totalmente falsa, poniendo un cero bajo el puntor principal. Ahora, vamos a la tabla. En este caso, la fórmula 3 es un condicional. Y veamos en cuántos casos es cero. Vamos acá. ¿Sí? Aquí tengo yo 9 valores. ¿Y en qué casos el condicional es cero? En dos casos. Están aquí. Veamos, ¿cuánto es miembro izquierdo? Eso veo acá. ¿Sí? Voy a la izquierda y veo que el antecedente, no importa qué tipo de oración sea, eso es el miembro izquierdo, tiene que ser o uno o medio. ¿Cuánto tiene que ser el miembro derecho? Subo para acá y descubro que es cero. ¿Ya? Pero en lugar de decir que el condicional es cero en dos casos, voy a reducir a un solo caso. ¿Sí? ¿Cuánto es miembro izquierdo? Designado. ¿Cuánto es miembro derecho? Cero. Entonces, esa información la pongo acá. ¿Cuál es el miembro izquierdo? La conjunción. Aquí pongo, ¿y cuánto era? Y fíjense, acá, designado. Escribo la D debajo
de la conjunción. Y miembro derecho, 0. ¿Sí? A ver, Ania, ¿tiene una Profe, pregunta? sí, profe, y si simplemente ponemos como hacíamos, yo sé que es otro tipo de lógica, la lógica del ciclo anterior, pero ponemos los valores de 0 y 1, y si pues da un 1 sería tauto, y si no da sería no tauto. Entonces, ¿podemos hacerlo así o estrictamente tenemos que poner designado y asignado? A ver, es que no es lo mismo. Ania, si usted me dice, en vez de la D pongamos 1, usted está dejando de lado el medio. Que no puede ser. La D está agrupando a dos valores, si es que le entendí bien. ¿Qué pasa si es que si yo no quisiera emplear la letra D, entonces, ¿en cuántos casos el condicional es 0? ¿Sí? Este condicional es 0. Veo que hay dos casos. Entonces, tendría que examinar cada uno de esos dos casos y para cada uno de ellos me bajo una línea. ¿Sí? Primer caso, 1, 0. A ver, verán. Este sería el primer caso. Miembro izquierdo, 1. Miembro derecho, 0. Entonces, primer caso, 1, 0. Segundo caso, el condicional es 0. ¿Sí? Condicional es 0 porque miembro izquierdo es medio, miembro derecho, 0. Entonces, segundo caso, medio, 0. ¿Sí? Pero la resolución, solamente para a partir de este valor, llegar a descubrir cuánto tiene que ser el miembro izquierdo y cuánto el miembro derecho, tengo que ocupar dos líneas. Para cada una me bajo una línea. Pero para evitar eso, agrupo, ¿sí? El antecedente, ¿cuánto tiene que ser? Designado. 1 medio significa designado. Entonces, en la misma línea pongo designado y miembro derecho, ¿cuánto es? 0. Entonces, si nosotros queremos realmente abreviar o acortar el trabajo, el tiempo, el esfuerzo dedicado a determinar o averiguar si es que esta fórmula es tautológica o no, utilicemos A y D, no como obligación. No hay nada de ilógico en hacer este trabajo, pero esto va a ser más largo, nos va a tomar más tiempo, pero no es ilógico. Simplemente es ineficiente. La respuesta va a ser igual, pero el camino más largo. Entonces, para evitarnos, yo les decía, para evitar la fatiga, empleemos, o sea, es un ahorro de trabajo. Por eso empleamos la A y la D. ¿Sí? Sí, ¿le satisfice su inquietud, estimada Ania? Sí, profe, gracias. Ya. A usted, me agrada que hagan esas preguntas y por favor, continúen expresando sus dudas, porque eso creo que facilita el trabajo. Puede ser que yo no explicite cosas que para mí son, que las doy por supuesto, pero ustedes, puesto que están iniciándose en el conocimiento de esta técnica, para ustedes no esté claro. Y es falla mía el no aclarar. Entonces, les animo a que hagan preguntas para que yo explique lo que no, lo que tal vez en mi modo de hablar no está tan claro, ¿sí? Le agradezco, Ania, y a cualquier estudiante que no se queden con las dudas, ¿sí? Por favor. Y yo no gano nada si es que doy mi explicación y el que comprendió, comprendió, y que no, no. Eso no va conmigo, ¿sí? Entonces, gracias. Bien. Está entonces comprendido este segundo paso, ¿sí? Verán, voy a numerar el primero y segundo. Estoy aquí en el segundo paso, ¿sí?
el primero es la hipótesis, la suposición, para que la conjunción sea cero, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo y cuánto tiene que ser miembro derecho? Entonces, designado cero. Eso es lo que he puesto acá. A la vez, simultáneamente, segundo paso. Por eso les doy el número 2 a ambos valores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a dibujar la tabla de la conjunción y disyunción para facilitar el trabajo. ¿Sí? Si pueden continuar, háganlo. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, le escucho. En un anterior ejercicio que habíamos hecho, creo que era el ejercicio 9, pero habíamos realizado con tablas verticales, le tomábamos como juntor principal a una negación débil, pero estaba entre paréntesis el resto. Entonces, no sé si es que me equivoqué o hoy me confundí porque acabamos de decir que un juntor monádico no podía ser principal. Ya, Paulina, pero yo dije eso ante un ejemplo de que si tenemos un funtor diádico y al lado un funtor monádico, ¿cuál es el principal? Pero era porque no estaba solo el funtor monádico, sino que estaba al lado un funtor diádico. ¿Cuál de ellos es el principal? El diádico. Pero si es que hay un paréntesis que está precedido de un funtor monádico, ¿cuál es el funtor principal? Nada que esté dentro del funtor, de los paréntesis, sino el funtor que esté antepuesto a los paréntesis. ¿Sí? Entonces, espero que con esa aclaración ya quede absuelta su duda. Sí, profe, muchas gracias. Ya, a usted por la pregunta. A ver. Bien. A ver, vamos. Avancemos. Ahora tengo aquí una conjunción designada. La pregunta es, ¿cómo tiene que ser el conjunto izquierdo y el conjunto derecho para que la conjunción sea designada? ¿Y qué significa designado? Uno o medio. Vamos a la tabla de la conjunción. ¿Sí? ¿Dónde está? Estos 9 valores son los que corresponden a la conjunción. De estos 9 valores, ¿cuáles son designados? Estos de aquí. ¿Sí? Entonces, es este cuadradito de acá. ¿Sí? Cuando tenemos un conjunto de valores en forma de cuadrado, entonces, en lugar de cuatro casos de que la conjunción sea designada, esos 4 se me reducen a un solo caso, con tal que utilice la D. ¿Sí? Veamos acá. 2 filas y 2 columnas. ¿Sí? Ahí están. ¿Ya? Miembro izquierdo, 1 o medio, y miembro derecho, 1 o medio. ¿Sí? Ahora, en lugar de examinar 4 casos, ¿sí? Primer caso, segundo, tercero, cuarto, en vez de examinar 4 casos, en un solo, yo puedo decir las condiciones de cuánto tiene que ser miembro izquierdo y miembro derecho, con tal que agrupe 1 y medio bajo designado, igual 1 y medio bajo designado. Entonces, fíjense cómo ahorro trabajo, ¿sí? Utilizando la A y la D. Entonces, la conjunción es designada cuando tanto miembro izquierdo y derecho son designados. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este es mi tercer paso. ¿Sí? A partir
de la conjunción llego a los conjuntos. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Primero, parto de aquí, los 4 valores designados de la conjunción, y luego veo cuánto tiene que ser miembro izquierdo, cuánto tiene que ser miembro derecho. Y descubro que miembro izquierdo y derecho tiene que ser o 1 o medio. ¿Y qué es eso? Valor designado. Por eso pongo D o D. ¿Ya? ¿Sí? A partir de aquí, conjunción designada porque conjuntos designados. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se vio claro cómo saqué los valores? ¿Sí? Bueno, ahora avancemos. A partir, fíjense, de la negación de P, puedo saber cuánto es P. Vamos a la tabla de la negación. Negación débil. ¿Sí? La negación es designada. ¿Cuánto es designada? Está aquí. Medio o 1. Estos dos casos. Entonces ahora, si la negación es designada, ¿cuánto tiene que ser la P? En este caso coincide que es P, pero podría ser cualquier otra letra. ¿Sí? O un funtor. ¿Sí? La P, ¿cuánto tiene que ser? 1 o medio, pero 1 o medio los podemos agrupar bajo la A. Entonces, pongo aquí la A. ¿Sí? ¿Ya? Antidesignado. Si la negación es designada, la oración negada tiene que ser antidesignada. Lo contrario. Es como decir verdadero y falso. Aunque prefiero evitar esa última manera de expresarme para evitar equívocos, ¿sí? Bien, entonces, a partir del valor de la negación, encuentro el valor de la oración negada. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, ¿estuvo claro cómo utilicé la tabla de la negación? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, aparentemente sí. Avancemos. ¿Sí? ¿Ya? No hay ninguna pregunta. Ahora, una vez que conozco ya el valor de una letra, traslado a sus otras ocurrencias. ¿Sí? La P es antidesignada, pongo acá, antidesignada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense. Les he dibujado con verde cómo he ido avanzando. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, a partir de 2, a partir de la conjunción, saco los conjuntos. A partir de la negación saco 4 y después traslado valor. Ahora, me falta saber cuánto es Q. ¿Sí? Fijémonos, la disyunción es designada, pero tengo el disyunto izquierdo antidesignado. Ahora, antes de ver en la tabla dónde es esa situación, pensemos. ¿Sí? La disyunción toma el valor mayor. Sabemos que el designado puede ser mayor que antidesignado, excepto en el caso de que sea medio. Ahí ya no hay mayor. ¿Sí? Entonces, es como 1 es mayor que 0. Designado es mayor que antidesignado. La disyunción siempre toma el valor mayor. ¿Sí? Si es que el disyunto izquierdo es antidesignado, pero la disyunción es designada, ¿cuánto tiene que ser Q? ¿Sí? Perdón. Discúlpenme. Ya sé cuánto es Q. Es 0. Entonces, traslademos el valor de Q. ¿Para qué me voy a poner a
gastar tiempo tratando de ver cuánto es Q cuando ya sé cuánto es. Podría, a partir de esta disyunción, podría sacar cuánto es Q y luego comparar, ¿sí? ¿Es eso posible? No hay nada ilógico, pero me ahorro trabajo. Si es que ya encuentro el valor de una letra esquemática, simplemente traslado a las otras ocurrencias. Es lo más fácil, ¿sí? Y aquí hay que tratar de llegar a la respuesta por el camino más corto, por un atajo, ¿sí? No es que eso sea ilógico, es lo recomendable, ¿sí? ¿Para qué voy a dar un vueltón si puedo directamente tomarla una vía más directa? Bien, entonces, traslado valor. El Q ha sido 0, ¿sí? Ya me olvidé que ya desde el segundo paso ya sabíamos cuánto es Q, ¿sí? Bien, entonces, veamos, comparemos estos tres valores. Fíjense, ¿de dónde salió este valor? ¿Sí? Es simplemente trasladé valor. Esto como paso 6. ¿Ya? Si quieren, hubiera sido mi paso 3. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, estimados estudiantes, en este momento ya he asignado valores a todas las letras. He llegado al penúltimo paso. Ahora tengo que determinar si es que esta asignación de valores, o si quieren, asignación es distribución. Si es que he asignado a cada letra y funtor valores consistentes, que sean lógicos, o aquí hay un absurdo. Eso tengo que hacer al último, ¿sí? Revisemos la disyunción. Si es que esto es lógico, eso depende de estos tres valores. Revisemos que la disyunción sea designada cuando miembro izquierdo es antidesignado y miembro derecho 0. ¿Sí? Ahora, ¿es eso lógico o no? Vamos a la tabla. Sí, pero podríamos nosotros hacer un razonamiento simplemente basándonos en el significado de la disyunción. Pero es el uno ya mentalmente cuando está internalizada la tabla, ya puede hacer ese razonamiento mental, pero al comienzo, para estar seguros de lo que hacemos, vamos a la tabla, ¿sí? Tomemos miembro izquierdo antidesignado, miembro derecho 0, y veamos si es que es posible que con estos, miembro izquierdo y derecho, es o no lógicamente posible que la disyunción sea 0, ¿sí? A ver, Giovanni, apague su micrófono. ¿Sí? A ver, miembro izquierdo antidesignado. Vamos a la tabla de la disyunción. Acá. Miembro izquierdo antidesignado. ¿Sí? Eso significa medio 0. Tomamos estas dos filas. La central y la inferior. Miembro derecho 0. Acá. Columna derecha. Entonces, solamente tengo que fijarme en estos dos valores. ¿Es 0 o medio? Ya, ahora, ¿cuánto es la disyunción designada? ¿Uno de estos dos valores es designado? Sí, cuando es medio. Por lo tanto, ¿es esto absurdo? No, está de acuerdo con la tabla, ¿sí? Siempre y cuando el miembro izquierdo sea medio, ¿sí? Entonces pongo acá el valor de P igual medio. Y con esta asignación, entonces aquí no hay absolutamente ningún absurdo, y eso quiere decir que la fórmula total es 0. Por lo tanto, la respuesta es no tautología. ¿Ya? Entonces, ahí acabamos el ejercicio, ¿sí? Entonces, resumiendo, fíjense, partimos de una suposición.
¿sí? Siempre empezamos por el mismo paso. Demos 0 al funtor principal. Luego, utilizando las tablas, asignamos qué valor es miembro izquierdo y miembro derecho para que el funtor principal sea 0. Entonces, esa información sacamos de las tablas y una vez que a un funtor le corresponde un valor, continuamos el trabajo, cuánto tiene que ser miembro izquierdo, cuánto miembro derecho, hasta llegar a asignar valores a todas las letras esquemáticas. Y una vez que está hecho ese trabajo, tenemos que finalmente revisar si es que esa asignación es lógica, no hay ningún absurdo, o al revés, a una letra le corresponde 2 valores diferentes. Pero ¿cuáles valores diferentes? 1, medio o 0. Porque esa es esto de la A y la D no son valores, son agrupaciones de valores, que simplemente sirve es una parte de la técnica para llegar a la respuesta. ¿Sí? Bien, entonces he descubierto aquí, lo último que hice es revisar estos 3 valores. Si es que hay un absurdo, tiene que ser aquí, en el miembro izquierdo, porque trasladé miembro derecho, ya sé que es 0. Entonces trasladé este valor como último paso y me pregunto, ¿es posible o no, lógicamente posible, que una disyunción sea designada cuando tiene miembro derecho 0? ¿Sí? Este valor no le pudo haber venido del miembro derecho, tiene que haberle venido del miembro izquierdo. ¿Puede la disyunción ser designada cuando el miembro izquierdo es antidesignado? La respuesta es sí, porque la P puede ser también designada. ¿Sí? Recuerden que el medio es a la vez designado y antidesignado. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, con la práctica estén confiados que todos van a lograr comprender este método. Vamos a pasar las suficientes horas como para que se domine esta técnica, pero siempre y cuando ustedes pongan de su parte, ¿sí? Ya les mandaré para el día lunes el deber correspondiente al método abreviado, ¿sí? Hagan por de pronto la lectura de Hughes y Creswell, ese par de hojas, y el método de tablas verticales. Entonces, poco a poco seguimos avanzando, ¿sí? Un buen fin de semana.